estimados participantes, quienes se conectan desde diversos lugares de nuestra Iberoamérica y un poco más allá, estimadas conferencistas y amigas entrañables del CLAT desde hace algunos años a través de diferentes actividades, todos sean bienvenidos a este espacio, que ya es su espacio del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, organismo internacional de reforma que hace estudios, investigaciones, discusiones, consultorías sobre reforma y transformación del Estado y modernización de la administración pública. Hoy día, a través de esta actividad que se realiza en el marco de uno de los programas más jóvenes del CLAD, que es a través de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Sean bienvenidos a esta conferencia virtual internacional, El rol de las universidades y el gobierno abierto, reflexiones y experiencias. A mi lado, el secretario general del CLAD, quien es uno de los principales culpables de que este tema del gobierno abierto se haya consolidado hasta cierto punto, se esté consolidando aún con más fuerza a nivel institucional en Iberoamérica y con más fuerza para nuestros países de América Latina, el secretario general del CLAD, el señor Gregorio Montero, quien querrá decirle unas breves palabras antes de dar inicio a esta gran y esperada conferencia internacional. Adelante. Bien, bueno, muy buenos días y buenas tardes a quienes corresponda, dependiendo de cuál parte del mundo estén conectados. Un saludo fraternal desde acá, desde la sede de la Secretaría General del CLAD en Caracas, la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, de manera muy particular también saludar a las estimadas profesora y facilitadora de esta webinar, a la amiga Esther. Bueno, que desde hace un tiempito también venimos trabajando de manera conjunta este tema y sé del gran esfuerzo que ella de manera particular ha puesto para que el tema del gobierno abierto prenda y sobre todo desde la perspectiva del rol de la academia, el rol de la universidad. Y a la amiga Cristina también, que bueno, la verdad, esta puntualidad es la que a nosotros nos gusta, porque así no se pierde ni un solo segundo, porque verán más adelante cómo cada segundo que pasa hace mucha falta, porque se genera una interacción increíble. Por eso nosotros saludamos y agradecemos profundamente la presencia de los 70 conectados ya. Tenemos 70 conexiones, pero tenemos que aclarar, Esther y Cristina, el hecho de que haya 70 conexiones no significa que hay 70 participantes. Debe haber ya por lo menos 125 o 150 participantes, porque en el caso de Venezuela se han conformado salas donde hay varias personas conectadas, profesores e investigadores del doctorado en ciencia política de la Universidad del Zulia, así como también de la Asociación Civil Gobierno Abierto. También de Guatemala están conectados en sala la Coordinadora General de Planificación de la Universidad de San Carlos. De Argentina están en sala la Universidad Provincial de la Administración Pública del Gobierno de la Provincia de Salta. De México, la Secretaría de la Función Pública, el Programa de Maestría en Administración y Gobierno en la Universidad Autónoma del Estado de México, Sistema de Información Geográfica y Ordenamiento de Mihuatlán, Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Autónoma de Campeche. Y de Perú están conectados en sala de la Universidad Nacional José María Argueda de Andahuaylas, Perú. Y de Brasil, de la Universidad de Feira de Santana, Bahía. Es decir, que tenemos varias salas. Bueno, y ¿cuántos países más o menos conectados, Nair? Aproximadamente unos 15. De unos 15 países de la región, y otros sabemos que se conectarán más adelante. Está Portugal también conectada.
Más adelante se conectan otros porque algunos no asumen que nosotros somos exageradamente puntuales y por eso llegan un poco tarde. Entonces, para el CLAD, este momento, el hecho de que se esté realizando esta webinar en este momento tiene una importancia capital, porque hace apenas 3 días, el día viernes de la semana pasada, se aprobó la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que es el aporte del CLAD y toda nuestra comunidad a la construcción de un concepto y una práctica de gobierno abierto que interprete de manera efectiva y exacta la realidad de los países, particularmente de América Latina. Desde el CLAD estamos apoyando todas las iniciativas que alrededor del mundo se dan en materia de gobierno abierto, pero también entendíamos que nosotros debíamos hacer un aporte autóctono que pudiera de alguna manera recoger y reflejar lo que está pasando en nuestros países de manera particular, que sabemos que en el entorno mundial a veces tiende a perderse. Y por eso nosotros hacemos mucho énfasis, más allá del concepto de gobierno abierto, y así queda reflejado en la carta que acaba de aprobarse. Solo falta hacerle algunos ajustes y por eso en las próximas semanas será cuando la tendrán ustedes en sus manos. Nosotros, más allá del gobierno abierto, estamos pensando en Estado abierto, no solo para la esfera del Ejecutivo, sino también para todos los demás poderes públicos y los órganos descentralizados y llamados autónomos del Estado, así como también los ámbitos subnacionales. Nosotros también estamos haciendo mucho énfasis en la calidad de los servicios públicos como fin, porque el gobierno abierto no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento, un conjunto de herramientas para llevar mayor nivel de felicidad a nuestra gente. Entonces, así lo vemos. Pero también, cuando nosotros hablamos de gobierno abierto, en el concepto que está manejando la carta que acabamos de aprobar, también pensamos en los sectores sociales, también pensamos en el sector privado, es decir, tiene que ser un concepto asumido por todos y de manera muy particular, y con esto concluyo porque no me corresponde a mí dictar ninguna conferencia, de manera muy particular hacemos énfasis en el rol de la academia en el despliegue del gobierno abierto. No solo en tanto academia pública, universidad pública, que se debe acoger también a los pilares y a las herramientas de gobierno abierto, sino en la proyección que desde la universidad debe darse para facilitarle al Estado la implementación del gobierno abierto como política de Estado, reitero. Por eso la investigación es determinante, los programas académicos son determinantes, las metodologías de trabajo que desde las universidades se pueden desarrollar e implementar son determinantes, y la asesoría técnica de la universidad a nuestros gobiernos es fundamental también para un desarrollo efectivo del gobierno abierto. Así es que vemos nosotros este tema desde el CLAD, así lo hemos estado manejando con algunas de las universidades, así lo estamos también manejando con las redes que se están formando, particularmente todo el esfuerzo que está haciendo Esther y su equipo en este caso. Entonces, solo queríamos en esta introducción darle esa buena nueva, que aunque por las redes ha estado circulando mucho, pero sí habemos carta en el CLAD después de una discusión de 1 año y unos meses con todos los representantes de los gobiernos ante nuestros países. Y no olviden ustedes que en el mes de noviembre o diciembre esta carta será elevada para el respaldo de los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica que se estarán reuniendo en Cartagena de India en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica. Así es que un placer inmensísimo tenerlos a ustedes por acá, los participantes, un agradecimiento profundo a Esther y a Cristina por ser la facilitadora, por ser la conferencista en esta webinar de hoy. Aquí estaré con ustedes en la medida de las posibilidades, que tendré que pararme en algún momento a atender algunas cosas, pero estaré aquí todo el tiempo que me sea posible para también tratar
de aprender un poco del conocimiento que van a compartir con nosotros Esther y Cristina. Placer inmenso, muchísimas gracias desde acá. Muchísimas gracias, señor Gregorio. Ya se dan cuenta la razón por la que dije que es uno de los principales culpables acerca del posicionamiento de este tema. Muchísimas gracias. Les indico a continuación, para no tener más tiempo de lo necesario, las reglas de juego. Vamos a tener a continuación la primera conferencia a cargo de Esther Kaufman, quien se conecta desde Argentina, y ella tendrá un aproximado, un máximo de 20 minutos para la conferencia. Luego de terminado estos 20 minutos, va a aparecer en sus monitores un chat, un cuadro que se va a denominar preguntas y respuestas, porque luego de estos 20 minutos de conferencia se va a abrir el periodo de 15 minutos para que ustedes, los asistentes de esta conferencia, puedan colocar sus preguntas y comentarios pertinentes de acuerdo a la conferencia que antecedió. Luego de estos 15 minutos de preguntas y respuestas dirigidas a la conferencista Esther Kaufman, vendría otros 20 minutos de la segunda conferencia de Cristina, quien se conecta en este caso desde Uruguay. Luego de los 20 minutos de la conferencia, abriría el espacio para que ustedes coloquen sus preguntas y comentarios de 15 minutos. Al final de este tiempo habría unos 10 minutos más de preguntas generales para las dos o cualquiera de las dos. Y finalizaríamos con 10 minutos de conclusiones generales de la conferencia a cargo de Esther y de Cristina. Teniendo presente estas básicas reglas del juego e indicándoles que todo se está grabando para luego colocarlo en el canal de YouTube del CLAT, así como en una sección video e app de la escuela, y que se comunicará por correo electrónico a ustedes posteriormente cuando se tenga editado el video. Bueno, damos inicio a la primera conferencia de la profesora Esther Kaufman. Profesora, tiene usted... Un placer saludarte, Gregorio y Nelson. Un placer realmente esta posibilidad que nos está dando el CLAD y este empuje. Gracias, Cristina, por participar, y también un saludo enorme a todos mis conocidos que están y a los no conocidos. Ahora vamos a estar conectados. Yo voy a dar marco al rol de las universidades y gobierno abierto, que es lo que está ocurriendo en este tema, en función del relevamiento que está realizando la red académica de gobierno abierto, relevamiento que voy a ir explicando en mi disertación. Hay muchas razones por las cuales el sector académico debe intervenir como un actor relevante. Ya lo están solicitando los propios países, como veremos en unos minutos. Gobierno abierto está teniendo, digamos, un desarrollo expansivo muy grande, y están sucediendo, es decir, los hacedores, los funcionarios, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, están creando sobre la marcha sin hacer reflexiones sedimentadas sobre qué es lo que está ocurriendo con estos desarrollos y qué impactos están teniendo en el sistema político, sobre todo el sistema de representación y otras cuestiones. Por el otro lado, vemos que ya hay 70 países aproximadamente que han presentado sus planes de acción. En la región creo que son 15, y lo que observamos es realmente una falta de sistematicidad entre los compromisos. No solo sistematicidad, sino integrar los compromisos con las gestiones, con las capacidades de gestiones. Por lo tanto, es decir, vemos en los compromisos, que son compromisos temáticos,
pero que muy pocos apuntan al fortalecimiento institucional y de las propias organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos. Por el otro lado, hay pocos compromisos que se están refiriendo al fortalecimiento de la gestión de la información, a la archivística, bueno, los registros, a la comunicación, es decir, a la comunicación con distintos sectores, porque sabemos que América Latina está compuesta por hay una diversidad muy grande que también tiene que tener acceso a la información y hay temas de lenguaje que hay que considerar. Por el otro lado, tampoco se está reflexionando cuáles son los disparadores de los cambios culturales ni los valores necesarios para la apertura. Nosotros consideramos que estas son las condiciones como para fortalecer a los sujetos que llevan adelante Gobierno Abierto. De otro modo, Gobierno Abierto es un conjunto de temas que no tienen actores capacitados como para impulsarlos. Aquí la academia tiene un papel relevante. Bueno, ya dije, los planes de acción, es decir, necesitan sistematizarlos. Hay muchos gobiernos de la región que están sacando incluso normativa que incluyen a las universidades. Pongo algunos ejemplos. Costa Rica en el 2015 ha incluido a las universidades públicas a través del Consejo Nacional de Rectores. Panamá también ha convocado a sus universidades. En los compromisos de varios países están incorporadas las universidades, como en Chile y Guatemala, por ejemplo, México también. Y Uruguay, bueno, vamos a ver el caso a través de Cristina, donde aparece es decir, el representante de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad de la República. Digamos, estas son buenas nuevas que están apareciendo desde el 2015 en adelante. ¿Cuáles son las dificultades que se plantean en los planes de acción? Es decir, ya no es solo transparencia, es decir, rendición de cuentas, sino que aparecen mesas sectoriales que están introduciendo un montón de temas que requieren equipos multidisciplinarios para enfocarlos. No solo eso, es decir, la Open Government Partnership está incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y aparecen temas como reducción de la pobreza, cuidado del medio ambiente, de los recursos no renovables, cuestiones de género, salud, educación, trabajos que necesitan abordajes desde conocimientos, saberes múltiples, además de todas las cuestiones que hacen a la gestión del ciclo de cada una de estas políticas. Y por el otro lado, no existe todavía un marco jurídico que sostenga los mecanismos de gobernanza en general, y tampoco hay ninguna claridad sobre qué carácter se le da, qué valor jurídico se le da a la participación ciudadana. Esto es absolutamente esencial. Es decir, el marco jurídico en cuanto a derecho administrativo, fundamentalmente para el funcionamiento del Estado en red, y por el otro lado, esta cuestión de si son vinculantes o no son vinculantes o qué efectos produce el participar. Bueno, las universidades tampoco se han comprometido demasiado en esto, vamos a ser claros, pero sí tienen los conocimientos y los desarrollos como para reforzar algunas cuestiones que se están planteando. Lo que sí hay que armar un rompecabezas, y en ese sentido la red está intentando realizarlo, tratando de relevar cuáles son los saberes, hacer un mapa de qué es lo que está sucediendo en la región, quién es quién y quién está haciendo qué cosa. En realidad es un conocimiento que requiere ser regionalizado. Esto es lo que se está viendo no solo en América Latina, sino en Europa también. Los objetivos de la red es precisamente gestionar el conocimiento común y realizar alianzas para crear capacidades de apertura
y promover el fortalecimiento institucional y ciudadano, generar espacios, como bien dijo Gregorio, de investigación, publicación, formación y participación en los ciclos de los planes, producir contenidos que puedan estar disponibles en el régimen de Creative Commons en para todos los miembros y adherentes, y por el otro lado empezar a integrar en las currículas estos temas que están ausentes salvo en muy pocos lados. Bueno, nosotros nos hemos movido con convenios con instituciones y adhesiones individuales, desde miembros de la academia, también funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. Los miembros en general están concentrados en la Argentina, bueno, porque hace poco que existimos, además, y porque la localización ha permitido encuentros y firmas, etcétera, etcétera. La red está funcionando desde el Centro de Estudios de Gobierno Abierto, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, y estamos formando en la Argentina nodos territoriales en cabeza de algunas universidades como la Universidad de Cuyo, Caetiguay, la Universidad Tecnológica Nacional en el Litoral y la Universidad Católica en Córdoba, que gestiona el nodo central. En realidad también estamos intentando, es decir, hay países de la Latina que están un poco más avanzados en esto, es el caso de Guatemala. Hemos realizado eventos, los eventos, el primer lanzamiento en la Argentina fue en Buenos Aires, pero ahora los nodos están replicando estos eventos y avanzando en las reflexiones. La red fue anunciada en octubre de 2015 en la reunión global del CLAD en México y después fue replicada regionalmente en el propio CLAD en el Congreso del año anterior. Estos eventos ocurridos en la Argentina son mesas de trabajo que trabajan fundamentalmente en temas y su gestión. Nosotros no desvinculamos estas dos cuestiones y además tampoco desvinculamos la interrelación, por ejemplo, de estas mesas que están funcionando y que van acrecentando sus reflexiones evento por evento. Ustedes pueden ver los documentos en la red académica Gob Abierto, en eventos, ahí ustedes pueden encontrar las conclusiones. ¿Cómo recolectamos la información? Bueno, a los que se quieran adherir los invitamos, igual que a los que quieran firmar convenios, se comunican con nosotros. Hay un formulario en contactos en el sitio de la red que releva una serie de información, es bastante exhaustiva. Una breve bio, pero además los contenidos curriculares existentes y relacionados con gobierno abierto, el listado de publicaciones, actividades de extensión que estén realizando y campos multidisciplinares generados. Por un lado también se ven los temas transversales de gestión y también se relevan los temas puntuales. De esto nosotros hemos procesado toda la información y hemos generado una muestra que obviamente no cubre el colectivo académico, pero que por lo menos nos da algunos indicios. De los adherentes vamos a hablar exclusivamente. Bueno, en Argentina hay un montón de universidades y también entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Guatemala tenemos ya tres
3 pertenencias institucionales, estas son las universidades. En México también, ustedes ven que aquí hay un listado interesante, ya son casi 100 las adhesiones. También hay otras instituciones, pues la Universidad Delphi, de España, ESADE, de Perú, de Manchester, bueno, y de Uruguay, y a la derecha ustedes podrán ver también los distintos entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 38% de las adhesiones pertenece a la Argentina, es decir, estamos con este webinario tratando de que esta situación se revierta, porque no es precisamente, digamos, hay países que están produciendo muy bien en el sector académico y que todavía no están incorporados, por eso esta muestra de la que yo voy a hablar es muy parcial. Y en la región, bueno, podemos destacar México, Guatemala, Perú. Disculpe, me estaban llamando por teléfono, entonces tuve que cortar. Pero como ven, es todavía poca representación en América Latina. ¿Qué cursos de gobierno abierto nos han informado? Tengan en cuenta que este es muy parcial. Muy pocos. La Universidad Austral de Argentina, la UNAM de México, ESADE de España, la Universidad de Manchester, focalizando en datos abiertos. Ahora lanzamos desde el IDES un curso, y el portal de gobierno local referido, bueno, con gobierno abierto local. Y las otras ofertas conocidas que no son de adherentes son las desarrolladas por OEA y CEPAL. Los cursos transversales de gestión, hay pocos referidos a gobierno abierto. Sí es importante gestión de la información, esto es muy relevante para asegurar la apertura, porque sin la gestión no tenemos transparencia ni acceso a la información. Y bueno, en esto se destaca una universidad argentina, que es la de Uruguay, y también Gran Bretaña. Gestión tecnológica, tenemos la Universidad de Manchester. Gestión de la participación, esto casi no existe prácticamente en el relevamiento, tenemos un caso en la Universidad Católica de Córdoba. Y gestión de fortalecimiento institucional, sí tenemos mucho, pero todavía no relacionado con gobierno abierto, todavía no relacionado con el Estado en red. Gestión de fortalecimiento institucional es un tema ausente en las currículas. Los temas puntuales sí aparecen. En acceso a la información, transparencia y datos, bueno, tenemos Argentina, Gran Bretaña, México tiene mucho de esto. Hay enfoques jurídicos de México que son casi únicos, y esto hay que destacarlo, de la UNAM. Por el otro lado, en participación y colaboración ciudadana tenemos a muchas universidades trabajando, no todavía en la arquitectura de los ciclos de planes de acción, precisamente porque el tema gobierno abierto no está todavía formalizado como currícula. Valor público no existe prácticamente en el relevamiento. Servicios públicos abiertos, bueno, yo menciono un curso que coordino en el CLAD sobre ambientes web, redes internas y entrega de servicios. No he encontrado otros. Tampoco he encontrado, pero esto es un tema seguro, de quienes están adhiriendo a protección de derechos respecto a privacidad, protección al consumidor, inclusión social y reducción de brechas. Todo esto debe existir seguramente desde las carreras jurídicas y de ciencias sociales. En tecnología, bueno, hay bastante. El rol de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos problemas aquí, no se registran contenidos curriculares, aunque deben existir. Justicia abierta, no hay nada. Parlamento abierto, no hay todavía nada.
Gobiernos subnacionales y locales sí hay muchísimo, pero no todavía vinculado con gobierno abierto, salvo algunas excepciones. De las publicaciones que hemos relevado, hay 343 publicaciones informales, muy pocas de gobierno abierto, problematizados los temas de gestión de las políticas. Entonces, esto es una riqueza muy importante, tanto en los contenidos curriculares como en las publicaciones, que demuestran que las universidades están en condiciones de asistir al fortalecimiento de capacidades fundamentalmente en las instituciones públicas, no tanto encontramos en las organizaciones de la sociedad civil. Aquí me pregunta Mariori de Venezuela, ¿quién debe incentivar la participación? ¿El Estado o las universidades? Hay metodologías. Es decir, no se trata de soplar y hacer botella, participen y la gente va a participar. Hay metodología, hay enfoque jurídico. Yo hablé de la cuestión de qué importancia tiene jurídicamente la participación, es decir, no se puede generar fatiga ciudadana con la participación, hay que gestionar conocimiento, hay que generar comunidades de práctica que puedan gestionar la memoria de las participaciones. Hay un montón de metodologías y en ese sentido yo creo que, bueno, la bibliografía que les puedo alcanzar, es decir, tienen bastante, ha relevado bastante este asunto. Yo he hecho una investigación, tengo un libro sobre gestión de la participación en el gobierno, por el gobierno de Toronto, que realmente creo que es un leading case y que también lo voy a poner a disposición de ustedes. Acá Karina Elizabeth Afal de Argentina dice, en cuanto a los temas puntuales y ejes temáticos han surgido, me pregunta, ¿de dónde han surgido los ejes temáticos y temas puntuales? Han surgido de esta investigación sobre 26 planes de acción, tomando todos los de Argentina que hemos investigado el doctor Oslak y yo en el libro referido. Nosotros nos movemos no con los temas que vienen indicados solamente por la Alianza para el Gobierno Abierto, sino con un relevamiento de abajo hacia arriba, desde la producción de cada gobierno y sobre todo desde la producción de cada gobierno latinoamericano. Es decir, a ver qué es lo que ellos están entendiendo por gobierno abierto. Entonces lo categorizamos en 30 y pico de categorías y subcategorías donde la gestión es muy relevante, los distintos tipos de gestión. Ustedes lo pueden ver en el libro, toda la categorización, donde se incluyen los 709 compromisos, y en base a eso y tomando también lo de las categorías de la alianza, hemos construido los temas transversales y puntuales de este formulario. A ver, acá hay mucho. Desde Puebla, México, Daniel Ledo de los Santos, desde su perspectiva de Open Government, ¿qué función desempeñan las universidades y la academia para la implementación del gobierno abierto? Yo creo que ya lo he comentado. Fundamentalmente, ver cómo se aclara, se hace desarrollo conceptual sobre un montón de cuestiones que no están contempladas y que nosotros debemos considerar. Hay un tema que a mí me conmueve profundamente, que es que estamos en una etapa de las historias regionales donde la democracia impera. Nos costó mucho, realmente nos costó mucho. Tenemos que ver cómo funciona el sistema representativo y los partidos en este enfoque de gobierno abierto. No está claro
qué representación tienen quienes en este momento están actuando. Es decir, hay que empezar a pensar cómo hay que extender, hay que pensar cuáles son los nuevos actores, hay que pensar también cuáles son los impactos, hay que pensar cómo se crean valores, porque podemos hablar de la lucha contra la corrupción todo el tiempo, pero si no se crean valores desde la tierna infancia, si no se generan metodologías pedagógicas que apunten en ese sentido y que tengan que se plasmen en los programas de las escuelas primarias, secundarias, en las universidades, vamos a seguir con la misma cuestión. Y además tenemos que reflexionar también cuál es, por qué agujeros se van perdiendo o no se pueden componer los valores necesarios como para que tengamos una sociedad abierta, estados abiertos, gobiernos abiertos. A ver. Estoy tratando de ver. Acá hay más. A ver, ¿existe una estrategia para las universidades de América Latina para que se comprometan hacia un gobierno abierto? Esto lo pregunta Oscar Tandazo, de Ecuador. Sí, la red es la respuesta. Me parece interesante que ustedes apoyen la iniciativa precisamente porque nos estamos ayudando recíprocamente como para romper o llenar la distancia que existe entre universidades y quehacer político. Aquí me están diciendo que la Universidad Provincial de la Administración Pública del Gobierno de Salta están ofreciendo una tecnicatura de gobierno abierto. Felicitaciones. Me parece fantástico. Tenemos que ver cómo entre todos ponemos a disposición los contenidos y las publicaciones, porque no suelen ser gratis. Entonces, si nosotros podemos liberar contenidos, esto va a ayudar enormemente a que el tema pueda ser replicado con mayor facilidad. A ver, un segundito. Acá Jorge Alberto Montiel Romero dice, ¿cuál es la perspectiva de la red académica de gobierno abierto en cuanto a obligar a los gobiernos a incorporar o hacer alianzas con las universidades para mejorar la toma de decisiones? Ya lo están haciendo, es lo que estoy comentando. Ya las universidades son parte. La cuestión es cómo generar un matrimonio en esa solicitud y en la presencia de las universidades. A ver, un segundito. Mi amigo Edgar Rubalcaba, es complicado tu apellido, dice, ¿cree usted que el paradigma de gobierno abierto se va a instituir en el estudio de la gestión pública con la fuerza que lo ha hecho la nueva gestión pública o gobernanza? Si es así, ¿en cuánto tiempo cree que se interiorice este tema y cómo va a ser el camino? Bueno, si hacemos redes, es decir, entre nosotros va a ser mucho más rápido. La cuestión es juntar esfuerzos, compartir esfuerzos y colaborar entre nosotros. Acá Oscar Tandazo de Ecuador dice, ¿es necesario incorporar las TIC para garantizar un gobierno abierto en Iberoamérica? De ninguna manera, de ninguna manera. Sí. Es decir, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico plantea que el uso de TIC para los ciudadanos es un derecho, no una obligación. Entonces tenemos que centrarnos allí. Es decir, sí hay que incorporar las TICs a las instituciones. Con la gente hay que trabajar con el canal que ellos prefieran, es un derecho. Y hay mucha gente que no tiene acceso a TIC, hay mucha gente que no le interesa tener acceso a TIC, hay muchas realidades que son totalmente diferentes, que la comunicación se da en las plazas públicas, las festividades, la radio, etc. Por eso la multicanalidad en las comunicaciones y en los servicios es algo que hay que empezar a pensar, y bueno, en ese sentido el CLAD ha marcado historia, sí, a través de esta carta
les comento. Aparte me imagino que la Carta de Gestión de la Participación también lo está considerando. Lo ha considerado. A ver. Aquí Susana Darín de KTY, que es miembro de la red, pregunta: para crear valores y lograr un cambio cultural, ¿no deberían integrarse los distintos niveles de educación, quizá impulsados desde la universidad y integrando al resto de los actores del ecosistema? Por supuesto que hay que pensar en un ecosistema. Es decir, hay que pensar en un ecosistema, en ambientes que promueven el lucro, que promueven el interés exclusivamente individual. Esto es un desafío sumamente complicado. A ver, estoy viendo cuáles son los elementos fundamentales para que se dé un gobierno abierto. Lo está preguntando Sigón, Oaxaca, México. Bueno, México está privilegiando, y este es un tema: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos. Si no se trabaja sobre la gestión en red, si no se trabaja sobre la participación y sus impactos jurídicos, si no se trabaja en la colaboración transversal, me parece que esto es un tema. Si no se trabaja, bueno, ustedes están trabajando respecto al lenguaje, es decir, están reivindicando el lenguaje fácil, creo que en su propia ley o su propia normativa de acceso a la información. Bueno, decir eso hay que llevarlo, es decir, a la base, es decir, la información, y este es otro concepto que no está circulando. El acceso a la información es cuando la información se comprende. Es decir, no cuando la información se ofrece, cuando la información se comprende. Y esto es todo un tema de diferencia, segmentación de audiencias, de testeos, etcétera, etcétera, que realmente no se ve que se esté haciendo. Y esto es muy importante, todo el aporte que los antropólogos sociales, los comunicadores de las universidades pueden realmente hacer. A ver, Comisión de Transparencia Campeche. ¿Existen estrategias que permitan un mayor involucramiento de los actores en los planes de acción? Sí, claro. Una de ellas es ampliar los actores que se están previendo, porque realmente determinado funcionariado, que ni siquiera son los representantes elegidos muchas veces, y algunas organizaciones de la sociedad civil, no es un campo de actores suficiente como para lograr mayor involucramiento de otros. Entonces hay que empezar a pensar cuál es el universo. Y esto es lo que digo, que en el hacer, es decir, en el hacer y en el desarrollo importantísimo que se está produciendo en gobierno abierto, no quedan instalados estos temas, sobre todo el del impacto en la sociedad. Es decir, gobierno abierto no es un tema conocido, ni en las universidades en su conjunto, ni tampoco en la sociedad. Claro, desde la Universidad Provincial, acá ya está, Universidad Nacional José María Arguedas. En cuanto al marco jurídico, que avance que se viene gestionando a la fecha en este importante proceso. El marco jurídico, yo creo que el marco jurídico existe para algunas cuestiones, como son los órganos garantes de acceso a la información, en el caso de México, pero el marco jurídico no está siendo pensado. El Estado en red, con el enfoque que se le da al derecho administrativo, el enfoque weberiano que se le da al derecho administrativo, no tienen ningún punto en contacto. Bueno, se acabó el tiempo, retomamos cuando Cristina finalice. Buenos días a todos, ¿me escuchan ahora? Bueno. Ok, bueno, buenos días.
En primer lugar, quería agradecer al CLAD la invitación y la posibilidad de tener esta conferencia y sobre todo a Esther, que ha liderado este proceso sobre el rol de las universidades y gobierno abierto y la creación de la red. Y fundamentalmente, o sea, en esta conferencia, un poco mi idea es presentar el caso de Uruguay. Nosotros desde la universidad siempre pensamos que, bueno, que el acceso a la información es un bien público y justamente el acceso a la información es un tema central para fortalecer, o sea, las capacidades del Estado, la capacidad de coordinación, pero sobre todo para fortalecer las democracias. Y justamente en ese proceso yo creo que el caso de Uruguay es bastante interesante porque Uruguay bueno, es una de las primeras de las ciudades de América Latina con una política de datos abiertos, fue pionera en la utilización del código abierto y del software libre, y también se empezó a dar los primeros pasos de datos abiertos a nivel de la Intendencia de Montevideo con publicación de información georreferenciada. En el año 2011 se adhiere la Alianza para Gobierno Abierto y también se aprueba la ley de acceso a la información. Pero creo que lo más importante de este proceso ha sido lo que ha sido la política de co-creación o de coproducción de gobierno abierto. El concepto de coproducción, o sea, no sé si muchos lo tienen en cuenta, pero fue creado en la década de 60 por Elinor Ostrom, quien planteaba con fuerza que la posibilidad de solucionar problemas públicos era necesario la incorporación de la ciudadanía y de otros actores. Hoy actualmente el concepto ha tenido una redefinición como las políticas o sea, de co-creación o de coproducción de políticas, donde justamente lo que se plantean son nuevas metodologías, nuevos abordajes de cómo gestionar el conocimiento. Es una de las cosas que decía Esther, o sea, las políticas de gobierno abierto no solo implican una nueva filosofía de intervención pública, sino necesitamos nuevas herramientas para coproducir, para participar. Entonces, en este proceso es central el rol que ha desempeñado la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, que es AGESIC. AGESIC fue creada por ley en el 2005, pero empezó a instalarse en el 2006 y ha tenido un rol decisivo en este proceso, ¿no? de darle apertura, de liderar este proceso de gobierno abierto, con un papel activo de la sociedad civil. Acá es muy importante el rol de Data, que ha generado una red, y posteriormente la universidad se incorpora a este proceso. Y un poco mi idea acá es un poco presentar cómo se da ese espacio de co-creación, de coproducción entre los diferentes actores para llevar adelante una política de gobierno abierto. O sea, hay diferentes espacios. Primero está el grupo de trabajo de gobierno abierto, que ahora a continuación voy a un poco a explicar cómo funciona. Están las mesas de diálogo que confeccionan los planes, y también se ha dado todo un proceso de investigación y pasantías desde parte de la universidad, que esos son todos los componentes que generan ese espacio de co-creación, de co-construcción de políticas. Entonces, lo primero de todo es importante que este proceso es un proceso es multiactoral, es liderado por un grupo de trabajo, que justamente este grupo de trabajo está formalizado, hay una resolución del presidente de la República que plantea justamente quiénes son los integrantes del gobierno, del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento, Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones relevantes, de representantes de la sociedad civil a través de esta red y de representantes de la universidad, que en su comienzo estaba la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Instituto de Ciencia Política, pero en este proceso estamos estamos tratando de generar talleres desde dentro de la universidad para aglutinar todos los actores que están trabajando en la temática. Y justamente este grupo de trabajo tiene como cometido diseñar, generar los lineamientos y consensuar toda la implementación de trabajo, las sesiones
funcionan en forma, bueno, abierta, pues se toman las decisiones por consenso y hay actas para un poco refrendar todas las resoluciones que se van tomando en el proceso. El rol de AGESID es el rol de, más bien de institución, o sea, el rol de público sería ser un rol más bien articulador, ¿no? Que es un poco, es muy importante porque, bueno, AGESID es una agencia técnica que depende directamente de la Presidencia de la República y está en una posición transversal y ha tenido siempre un buen canal de articulación con diferentes actores, ¿no?, dentro del Estado y un canal directo de comunicación, que eso es un proceso importante, porque cualquier proceso de transformación de gobierno abierto, además del componente de participación, del componente de buenas capacidades de metodologías y de gestión, hay que tener fuerte aval político. Entonces, un poco la AGESID juega ese rol en el proceso. Y bueno, a partir de ahí, de este espacio, o sea, hay justamente 6 espacios específicos de diálogo. Este es el grupo de trabajo que lidera el proceso, que es justamente el que le acabo de mencionar, cómo está conformado y cómo funciona. Y después, los otros instrumentos son las mesas de diálogo y las reuniones temáticas específicas que surgen de esas mesas de diálogo, y después hay todo un procedimiento de seguimiento, control y evaluación que es seguido por este grupo. Pero en todo el proceso hay equipos técnicos, diferentes organizaciones y diferentes. Es un proceso realmente bastante abierto en cuanto a la participación. También el mismo proceso tiene en cuenta otros elementos importantes que forman parte de los componentes de gobierno abierto, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Todo el proceso se publica en el sitio web. Por eso es importante, acá están los links, y después ustedes van a tener a través de las presentaciones, tienen el link y el acceso de todas las actas, de todas las planillas, de todas las relatorías, ¿no?, de toda la documentación que va generando este proceso, porque es muy importante, o sea, se genera mucha información, mucha participación. Entonces, bueno, un tema central es cómo se gestiona esa información, qué decisiones se toman, porque esto genera realmente confianza en los actores, porque si no hay esa información a nivel de la web donde se van viendo, se va siguiendo el proceso, qué decisiones se toman en esos espacios, también muchas veces muchos pueden decir, bueno, ¿y qué pasó con esta decisión? ¿Qué decisión se tomaron? ¿Qué decisiones no tomaron? Entonces, creo que este proceso de transparencia y rendición de cuenta avala este proceso. También, por otro lado, el otro tema es el diálogo y la construcción de iniciativas. Uruguay ha tenido ya 3 formas de mesas de diálogo. Esto es importante, que son como la médula. Las mesas de diálogo son como la médula de los planes de gobierno abierto, donde, bueno, en la última de estas mesas participaron organismos, bueno, públicos, sociedad civil, 160 representantes de 73 organizaciones, y en esto me parece que es muy importante, por un lado, bueno, toda la metodología que se utiliza, donde se utiliza toda esta metodología de co-creación, donde la idea no es metodología de participación en el sentido más tradicional, donde se plantea ciertos lineamientos y los participantes avalan o no, o legitiman o no el proceso. No, acá es un proceso abierto, experimental, pragmático, donde se va generando primero una primera mesa donde se van conociendo los participantes, donde se plantean cierta apertura, ¿no?, de ideas y
en cuanto a cómo trabajar en gobierno abierto. A partir de ahí se generan ciertas líneas de trabajo que se agrupan por afinidad y de ahí se generan grupos, ¿no?, de trabajo concretos. Por ejemplo, en el último proceso se generaron mesas concretas sobre el tema de parlamento, sobre el tema de justicia, sobre el tema, bueno, de medio ambiente, o sea, diferentes temáticas, y a partir de ahí se generan propuestas, y en estos grupos de trabajo hay un rol muy importante en todo este proceso. Por un lado, primero de la GESID, de articular a los actores públicos y privados para que estén presentes y realmente se llegue a un compromiso. Y en este proceso lo que ha realizado la academia, ha realizado un proceso de acompañamiento de todo este proceso. Y este año ha sido muy interesante la experiencia porque se incorporaron los sistemas de pasantías, ¿no?, para seguir, o sea, de estudiantes de la licenciatura de Ciencia Política como elemento que avala su posibilidad de recibirse. En lugar de recibirse con una tesis tradicional, pueden hacer pasantías y esto le habilita a su formación. Entonces es muy interesante porque este año hemos tenido 4 pasantes que han llevado todo este proceso, todo el proceso de diálogo, y es importante porque por un lado se genera difusión, pero también se generan capacidades dentro de la universidad con todas estas nuevas metodologías y diálogos, ¿no? También yo creo que es en todas estas etapas que yo les señalaba, después de este proceso en todo este proceso de diálogo, ¿no?, de mesas de diálogo, entre que sucedan, hay 3 etapas en las mesas de diálogo. Hay todo un proceso de trabajo de gestión de ideas, ¿no?, y de realización de acuerdos, porque acá hay una cuestión muy interesante que me parece que ha surgido en este proceso, es que en los planes de gobierno abierto, los compromisos que el gobierno asume, o sea, los asume en la medida que hay un compromiso de las organizaciones públicas, en el caso de la justicia, en el caso del Parlamento, en el caso de los temas por ejemplo, de temas sociales, los que se acuerda, hay un compromiso del gobierno de asumirlo. Y en este proceso también es que la academia sigue este acompañamiento, porque a través de este grupo se va siguiendo toda esta gestión de ideas y de acuerdos y de compromisos para generar el plan. Entonces, todo este proceso usted se puede seguir a través de la página de la página web, ¿no? Y posteriormente, una vez de cerrado, que es un poco lo que estamos ahora en las últimas reuniones del Grupo de Gobierno Abierto, se discutió un poco, bueno, una vez cerrado este primer plan, ¿no?, de gobierno con los compromisos, hay una segunda etapa de consulta pública más abierta, o sea, para que diferentes ciudadanos puedan participar. Y bueno, y acá estamos un poco tratando de innovar en la forma de consulta pública y tratando de ver cómo llegamos a más colectivos, ¿no?, cómo utilizamos toda la gestión de las redes sociales, ¿no?, y otros espacios públicos, porque generalmente para que no quede una página, o sea, de consulta pública a nivel de la página web de AGESIP, sino de cómo en todo este proceso se activa y se valida, ¿no?, con referentes de otros actores que pueden participar, que no estuvieron específicamente en la mesa o que no pudieron participar. Entonces quede un poco más claro todo este proceso, ¿no? Y entonces ahí estamos justamente ahora en esta primera etapa, el primer, ¿no?, borrador del tercer plan de gobierno abierto, para que se publique, para que se opina, para que se incida y se puedan tratar de responder las demandas, ¿no?,
de la ciudadanía y bueno. Y después, finalizado todo este plan y este proceso de seguimiento, hay todo un proceso de seguimiento y evaluación que es muy interesante, que también todo este proceso de grado de cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto es seguida por una institución independiente que es la que lleva a cabo todo el proceso, que es una organización de la sociedad civil que hace un monitoreo y un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos que ha llevado el gobierno adelante, ¿no? Y un poco quiero dar algunos datos interesantes. El primer plan de acción en Uruguay se generó en 2012, que tuvo 7 organismos involucrados, una organización de la sociedad civil. Por eso lo que quiero ver es un poco el proceso, cómo empieza el proceso en 2012, y acá no había representantes de la academia en el primer plan, si bien la academia estaba en el grupo de trabajo, no estuvo en la conformación mismo, hubo 32 propuestas y no se generó ningún compromiso a partir de las demandas. Eso fue el primer plan, que fue ahora, ya en el segundo plan, que es en el 2014, ya participaron 27 organismos, 13 organizaciones, ¿no? 4 representantes de la academia, hubo 63 propuestas y hubo 25 de estas propuestas que se transformaron en compromisos de gobierno. Y ahora justamente estamos en el tercero, donde uno lo que va viendo en todo este proceso es cómo se incrementa, o sea, el número de organismos, las organizaciones, la academia, y cómo las propuestas se van ampliando. Entonces creo que es todo esto un proceso de co-construcción, de co-creación, y justamente en este proceso es que, bueno, los planes, como ustedes tienen ahí, todos estos planes se publican, ustedes tienen también la página web para seguir todo este seguimiento. Y lo que puedo decir desde el lado de la universidad, que también todo este proceso fue un proceso también de repensar el rol de la universidad en estos procesos que muchos hablan de co-creación, de co-construcción, cómo la universidad tiene que empezar a generar grupos transdisciplinarios para poder abordar estos problemas, y esto yo creo que es un tema central, ¿no? En general, estos temas no se abordan desde la disciplina, necesitamos desde generar grupos transdisciplinarios. Entonces, justamente es en lo que estamos tratando ahora de construir, que no es fácil el diálogo de las disciplinas, pero para poder avanzar en un proceso de co-construcción, de co-creación, tenemos que generar desde el lado de las universidades capacidad de gestionar la transdisciplina, ¿no? Y bueno, justamente este año hicimos un nuevo taller tratando de empezar a articular los diferentes actores. Como decía Esther, en la universidad hay un grupo muy interesante que trabaja el tema de gestión de la información, ¿no? Muy interesante, que no teníamos mucho vínculo. Entonces, a partir de esto estamos tratando de generar, y sería interesante, en función de lo que está proponiendo Esther, generar un nodo con todos estos actores. Me parece que ese rol de nodo que plantea la red puede ser muy interesante, ¿no? Para articular, ¿no? Las diferentes disciplinas de la ciencia política, de la comunicación, desde el derecho también, porque el derecho tiene un rol muy interesante. Entonces creo que ahí esta idea de aprendizaje, investigación, acción, creo que es muy diferente. Nosotros, de la forma tradicional que la universidad, la universidad generalmente genera conocimiento y lo que hace lo transfiere al sector privado o al sector académico o a otros sectores de la sociedad o al Estado. O sea, genera conocimiento y la transfiere al Estado para que utilice ese conocimiento, ¿no? Para mejorar los procesos de políticas públicas, de fortalecer las capacidades estatales. Ahora lo que tenemos que nosotros hacer es trabajar, es investigación-acción. Lo que estamos haciendo ahora es investigación-acción, generando conocimiento en el mismo proceso. Entonces creo que ahí hay dos temas centrales. ¿Cómo pasamos de una nueva forma de generar conocimiento a partir de la investigación-acción, y por otro lado, cómo empezamos a trabajar de forma transdisciplinaria? Son dos condiciones centrales que las universidades en el mundo
hoy está tratando de generar, y me parece que este liderazgo que está generando Esther en este trabajo y en esta forma creo que es central, y la generación de nodos y de fortalecernos. Yo creo que todavía que falta mucho proceso. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay una etapa que lo señalaba Esther, de la capacidad reflexiva de lo que estamos. Yo creo que este proceso en Uruguay fue primero muy experimental, muy pragmático, pero lo que sí es interesante es que hoy se está planteando la necesidad de tener un plan, una visión estratégica a futuro sobre gobierno abierto en Uruguay, con esa capacidad más reflexiva, ¿no? Y bueno, justamente uno de los grandes desafíos de este grupo de trabajo va a ser en este año generar esa etapa más reflexiva de gobierno abierto para generar una mayor articulación, ¿no?, de estos procesos con el fortalecimiento de las capacidades. Entonces creo que ahí hay mucho por hacer. Y bueno, y me parece que acá hay mucho desafíos desde la universidad para generar nuevas formas de cómo se produce conocimiento y se investiga desde la universidad, ¿no? Y justamente a nosotros esta posibilidad de haber comenzado a participar en este proceso nos ha servido mucho para empezar a pensar que necesitamos incorporar en la currícula todo estos nuevos desafíos. Entonces, por eso yo les dejo una serie de bibliografía recomendada en esta transparencia, y también quería agradecer mucho a Jessy y a algunos pasantes y a Álvaro Guerrero, que me han ayudado, bueno, a construir toda esta presentación, esta co-construcción, ¿no? Y que me parece que acá tenemos un desafío muy importante en este proceso. Así que bueno, me parece que me encantaría ahora escuchar entonces un poco las preguntas de todos ustedes, porque creo que acá hay mucho para trabajar y muchos desafíos. Pero bueno, empezando a contestar algunas de las preguntas, empezamos por México. Por Daniel, creo que estoy totalmente de acuerdo que el tema de justamente esta temática de acceso a la información es un tema central, el fortalecimiento de la democracia y la corrupción en América Latina, digo que es un tema central. Después hay muchas preguntas acerca de el rol de los gobiernos locales. Esto es muy interesante. En Uruguay, en el último plan de gobierno abierto, hay una mesa especial sobre gobiernos locales, y los municipios se han adherido a esta política. Entonces, en este tercer plan de gobierno abierto se han incluido 3 gobiernos locales o intendencias, como se llama en Uruguay, que están promocionando, o sea que también va como es en este proceso. Yo creo que después, por otro lado, control, planteaban también el tema de el control que hace la sociedad civil en este proceso. Yo creo que acá, ¿quién es y cómo la promueven? Rosana está preguntando. Creo que, bueno, acá es importante porque el caso de Uruguay es un caso bastante diferente a la mayoría de los procesos, porque generalmente es un proceso fue más bien de abajo hacia arriba. O sea, acá en Uruguay el tema de la sociedad civil tuvo un rol central en promover el gobierno abierto. Hay una organización muy importante que es liderada, o sea, que fue en su momento Data, que quizás todos lo conocen, a Fabrizio Scrollini, y bueno, generó un proceso muy interesante de movilización de la ciudadanía, y se ha generado, ustedes ven, una red. O sea, este es un proceso de co-construcción, o sea, de varios actores. Si bien el gobierno, o sea, abrió por un lado un espacio, también es importante la demanda desde la sociedad, y también el rol o la posibilidad de que la universidad genere un rol activo. Por más que el Estado abre el proceso y no haya una activación, me parece que es importante.
y el control es desde dos puntos de vista, no solamente en todo este proceso de participación, más que, o sea, de participación, porque no es solamente de control desde afuera, sino desde un proceso de participación y empoderamiento ciudadano, sino también que hay una organización que sigue todo o sea, el grado de cumplimiento, ¿no? Del proceso. Bueno, después contestando la otra pregunta de Rosa, ¿qué acciones específicas se están llevando a cabo a la Universidad de Uruguay? Bueno, en acciones específicas, por un lado, apoyando el proceso con conocimiento, el propio proceso de los planes de gobierno abierto, con pasantías. Ahora justamente está uno de los estudiantes, otra pasantía que está centrada justamente en sistematizar y en fortalecer todas estas prácticas de participación y cómo se genera una guía que la idea es justamente que sea en formato abierto y que sea y que se pueda usar en toda América Latina. Ese es por un lado, pero por otro lado, como les decía, estamos en un proceso que lo iniciamos recién este año, es generar talleres dentro de la universidad con todos los actores de cómo podemos empezar a generar sinergias entre nosotros y, bueno, y generar estos espacios transdisciplinarios. Y bueno, y como les decía, bueno, el nodo puede ser un elemento que nos aglutine también y nos institucionaliza, ¿no? Entonces yo creo que eso es otra de las temáticas eh, que son interesantes. Después, para seguir contestando las preguntas, hay otra pregunta ¿qué desafío ve con mayor riesgo la GESIT en la participación ciudadana, ¿no? De gobierno abierto? Yo creo que me parece que el tema de cómo ha sido el proceso de acompañamiento, o sea, cómo ha sido el proceso de co-construcción, la GESIT no lo ve un problema como riesgo de la GESIT ya hasta en el momento, lo ve como un tema de todos los actores implicados, ¿no? Porque ahí, digo, estamos en ese grupo, estaba la universidad, que también tiene sus compromisos, está la sociedad civil. Entonces, y por otro lado, entonces eso genera que no es el Estado el que tiene como riesgo, sino todos los actores en conjunto. Pero también hay otra cuestión que me parece que el tema que me parece que es importante es que los compromisos que se asuman o sea, que los compromisos que se plantea el gobierno, hay un compromiso explícito directamente desde los actores de gobierno, porque si no ahí sí tendría un gran riesgo y una deslegitimación del plan, porque si no se cumple o no se lleva adelante, o sea, justamente eso se genera una deslegitimación y entonces en los siguientes pasos la ciudadanía no va a querer participar o va a generar un proceso de desconfianza o legitimación. Por eso yo creo que este proceso quizás de ser bastante cautelosos y bastante o sea, ha sido un proceso de ser bastante conscientes y bastante responsables de cómo se convocaba a la población, de qué forma se participaba, también el liderazgo que tuvo la sociedad civil en todo este proceso de co-construcción, de acompañar todas estas mesas de diálogo, creo que ha sido para mí el tema central ¿no? de todo esto, ¿no? O sea, de este proceso. Después hay otras preguntas, promover, acá, a ver, hay otras preguntas también. Sí, hay todo un proceso establecido. Acá hay otra pregunta desde Argentina sobre, hay tiempo límite, hay todo un proceso de meses, de un mes hacia otro, donde se generan, primeramente, hay una mesa donde se generan las primeras ideas, después al otro mes
hay otro encuentro, y otro tercer mes, o sea, hay un proceso de 3, 4 meses donde hay tiempo para ir madurando las ideas, para generar acuerdos, para llegar a compromisos. Entonces ahí si ustedes entran a la página web van a tener todo el proceso y el tiempo de, de cómo se ha llevado adelante todo este proceso. Bueno, después también hay bueno, muchas preguntas, como es en cuanto, bueno, en cuanto al proceso, que creo que la he respondido. Después hay otra pregunta que me parece central, que es de Cristina de Argentina, una tocaya, que también soy argentina, los cambios en la matriz formadora de la universidad. Yo creo que eso es un tema central, central, central. Yo lo decía en la conferencia, nosotros tenemos que cambiar la forma de enseñanza-aprendizaje dentro de las universidades y esto justamente, estas pasantías en estas pasantías de gobierno abierto, justamente un cambio de pasar de la investigación a acción y de construir conocimiento, ¿no? Ya no ser o sea, las universidades las que producen conocimiento y lo transfieren, no solo a nivel del aula, como lo hace el docente, sino también a nivel de la propia universidad. Entonces yo creo que acá hay un desafío muy interesante a nivel de las universidades en el mundo. Se están desarrollando una multiplicidad de programas que se llaman de co-construcción de conocimiento, que justamente aspiran a generar o sea, programas interesantes con los actores de la sociedad civil y con el gobierno para llevar adelante soluciones en conjunto. Y bueno, esta experiencia de Uruguay es un pequeño ejemplo, pero es necesario trabajar más en estas cuestiones. Después, otra de las preguntas relacionadas con la anterior, ¿cómo deben ser las categorías conceptuales funcionales en materia de para el gobierno? Como yo les decía, las metodologías de gobierno abierto se basan en las metodologías de co-creación o de coproducción que se han generado en los últimos años. Uno de los referentes a nivel internacional es el MindLab de Dinamarca, que ha generado, básicamente basado en el pensamiento de Ostrom, ha generado todas estas metodologías de co-creación, de co-construcción de conocimiento con los ciudadanos, no para los ciudadanos, que implica una nueva forma de cómo se genera el conocimiento, que es transdisciplinar, de primera mano. Entonces, justamente con metodologías que vienen de la psicología social, de la antropología, que buscan abordar los problemas públicos con una nueva forma de cómo se genera y gestiona el conocimiento. Hay una multiplicidad ahora de herramientas, pero lo más interesante es que ahora estas herramientas que han surgido en la década del 90 se articulan fuertemente con las nuevas plataformas de creación de conocimiento, que es muy interesante. Entonces yo creo que esto es esta nueva forma estamos en una era de grandes transformaciones y justamente ayer lo que leía era que Finlandia, que es el líder en sistemas de educación, acaba de eliminar las disciplinas y las materias en grado y se aborda por problema. Yo creo que eso es un cambio fundamental e impresionante a nivel de las escuelas y a nivel de los liceos. Ya los niños no van a tener disciplina, van a trabajar en torno a problemas, en torno a proyectos y sobre todo también van a utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas de la información para generar. Yo creo que estamos en un cambio de una era muy grande, que las universidades nos tenemos que ayornar fuertemente a estas transformaciones para poder, ¿no?, responder a estos desafíos. Y esto es parte de la generación, o sea, de generar nuevas líneas, o sea, de metodologías y también nuevas líneas específicas que creo que ya Esther las había mencionado y toda la red ya había mencionado justamente toda esta nueva formas ¿no?, de generar conocimiento. Entonces, creo que de alguna forma me parece que lo que sí me parece interesante, que la capacidad que tengamos desde las universidades para poder apoyar todos estos procesos y
compartir conocimiento. Creo que la generación de estas redes y estos nodos nos van a ayudar mucho a aprender. O sea, porque este proceso de Uruguay fue un proceso bastante experimental, bastante en la marcha, bastante experimental, pragmático, pero pragmático en un buen sentido, en el sentido de, como lo planteaba Dewey, en el sentido de construir conocimiento, ¿no? De construir conocimiento en conjunto, pero creo que hay muchos todavía desafíos importantes a llevar para la universidad, en todo sobre todo en lo que es el cambio de cómo se genera, ¿no?, conocimiento, ¿no? Y en las universidades, la matriz, ¿no?, formadora de la universidad. Como señala Cristina, me parece que es un tema central y es un gran desafío. Así que bueno, muchas gracias a todos son una cantidad de las preguntas, pero creo que a través de este espacio, que creo que no se cierra hoy, sino creo que justamente se abre, vamos a poder generar canales de comunicación y de conversación entre todos los integrantes de la red, bueno, para apoyarnos, para generar formatos de formación virtual, podemos generar, si quieren, un laboratorio itinerante, ¿no?, online y offline, para poder generar estas capacidades y estos conocimientos. Así que, bueno, muchas gracias y quedamos ahora para alguna pregunta en común, ¿no? Bueno, creo que se terminó el tiempo y bueno, nos quedan 10 minutos de conclusiones. Yo empiezo a utilizar los míos. Quiero primero felicitar al CLAD por esta iniciativa y sobre todo por la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que seguramente nos representará más como región. Nosotros necesitamos regionalizar nuestro Estado abierto. Empecemos a hablar de Estado abierto porque Gobierno abierto es una traducción del inglés que no comprende al resto, a todos los actores institucionales. Tenemos que generar nuestros modelos, tenemos que hacer relevamiento de qué cosas están sucediendo en los países de la región, porque lo que está pasando con la OGP es que trabaja sobre modelos más universales, cosa que podría ser correcto si uno tiene que manejar la globalidad. Bueno, esta iniciativa, este impulso que está dando el CLAD también es un espacio para transformar, es decir, transformar lo que, es decir, la concepción que desde la propia región se debe impulsar. Por el otro lado, rescato lo de Uruguay, algo muy importante. En general los planes de acción, bueno, tienen un comienzo y un fin respecto al diseño. Se convocan, se reúnen las mesas, se busca el consenso general y después eso se cierra en un plan de acción. Digamos, hasta que no pensemos, esto no son espacios permanentes de co-construcción. Lo que nos ha estado contando Cristina, en lo que entendí, es una referencia a espacios permanentes de co-construcción. Y acá tenemos que introducir el valor colaboración como el que da Marco, y también, fue una referencia muy muy fuerte, es decir, en un primer momento en el gobierno abierto, pero ahora parecía que está desapareciendo. Lo que hay que garantizar son estos espacios permanentes de co-construcción. Por el otro lado, es decir, yo había mencionado que en la Argentina el segundo plan de acción, segundo plan de acción, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se había comprometido dentro del plan, se había comprometido a lanzar una universidad abierta. Esta es toda una línea que desde la red también estamos impulsando. Uno de los nodos, la Universidad de Cuyo, ha lanzado Universidad Transparente, y así también se van produciendo una serie de asunciones institucionales desde la academia como para transparentar sus datos y empezar
gestionar su información, garantizar el acceso y también gestionar la participación de la comunidad. En este sentido, pasantías y talleres multiactorales que contó Cristina desde la universidad son importantísimas. Las universidades tienen que empezar a interactuar con otros actores de manera multidisciplinaria también, pero desde el convencimiento de que no es exactamente solo en la universidad que se concentra el saber, sino que realmente la evolución estrepitosa que están produciendo la información y el conocimiento hace que realmente los tiempos de la academia para consolidar saberes ya son tiempos que no existen. Por lo tanto, esta cuestión que se reconoce como sabiduría de multitudes, que empiezan a ser instaladas en todos estos modelos, es esencial. Un ejemplo de sabiduría de multitudes es Wikipedia, con la que la universidad suele estar bastante peleada, pero tenemos que reconocer también estos valores de saberes distribuidos. Por otra parte, me parece muy interesante lo que hace aportado Cristina respecto a Finlandia, esto de trabajar con problemas y no con categorías disciplinares que creo que nos vienen de la Edad Media aproximadamente, es importantísimo, y esta es una manera de empezar de algún modo, de incorporar lo transdisciplinario en la manera en que cada uno aprende a reflexionar y actuar. Entonces te dejo a vos, Cristina. Bueno, sí. A mí, me parece que en este proceso un tema central es el rol que puede cumplir la universidad en apoyar, ¿no?, estos procesos de gobierno abierto. Y yo creo que acá hay una cuestión bastante importante que lo dijo al inicio Esther, es un poco la universidad tendría que ayudar a los gobiernos a generar una visión más reflexiva y crítica de estos procesos, ¿no? Los gobiernos siempre están haciendo y trabajando, y yo creo que en esta visión de generar como una hoja de ruta, un apoyo hacia dónde se va, y una dimensión que es central es que toda la co-construcción de este conocimiento no es ajena a los valores, es una producción de conocimiento con valores. En general se considera que el conocimiento es aséptico de valor, el conocimiento no es aséptico de valor. Acá hay una co-construcción de conocimiento hacia un gobierno abierto donde hay valores incluidos democráticos de un desarrollo sostenible que tienen que estar incluidos en el proceso. Y yo creo que ahí la universidad tiene que generar apoyar y generar capacidades. Y por otro lado, no es solamente este tema contestando una de las preguntas que estaban, no solamente este tema de abrir datos y de información con respecto al Parlamento, a la justicia, sino hay otros temas centrales como son las finanzas. En los gobiernos de gobierno abierto, una de las grandes demandas de la sociedad fue sobre el tema de recursos naturales, agua, o sea, hay otra serie de información que también son importantes, cómo se están usando los recursos naturales en América Latina. Entonces, la amplitud de temas son muy grandes, pero de la sociedad civil hay una demanda en todas esas temáticas. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío desde las universidades para generar ese conocimiento más transdisciplinario, que incluya valores y que implica una nueva filosofía de intervención, tanto pública como también de todos los actores que forman parte de este proceso, ¿no? Entonces, creo que de esa forma podemos generar y fortalecer, ¿no?, las capacidades del Estado. Entonces, me parece que el hecho que el CLAD haya puesto este tema en la agenda fuertemente, ¿no?, es un tema bastante nodular y central. Y también que Esther, que esté liderando la academia, creo que entre todos podemos contribuir. Aisladamente la academia no puede hacer nada, yo solo no puedo hacer nada. Si no tengo esta red y este apoyo, activa mucho estos procesos y podemos apoyarnos a construir una red de apoyo y de capacidades, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esta conferencia y por esta capacidad, como yo decía, de apertura. Es el inicio de un proceso de trabajo conjunto.